al Dios de nuestra salvación. Proclamamos victoria, Jesús resucitó, por su sangre nos redimió. Él murió, resucitó y al Padre ascendió. Y damos gloria al único y sabio Dios, y damos honra a nuestro gran Salvador, y aclamamos al que por siempre reinará, al vencedor. Damos honor y damos gloria al único y sabio Dios, y damos honra a nuestro gran Salvador, y aclamamos al que por siempre reinará, al vencedor. Damos honor al vencedor, damos honor al vencedor, damos honor. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Él vive, Cristo vive en mí, mi Cristo vive en mí. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí, para siempre aleluya. Canta aleluya, mi Cristo vive en mí. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale que Él vive. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Jesús está en su templo, alábale que Él vive. Alábale, alábale que Él vive. Alábale, alábale que Él vive. Cántale con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré con gozo al Señor, pues Él habita en la alabanza de su pueblo. En su nombre yo me gozaré, cantaré, me gozaré en el Señor. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. Cantaré, danzaré, me gozaré en el Señor mi Dios. El que estaba muerto resucitó y ahora es el
gracias, Señor, porque, Señor, tu resurrección, Señor, ha sido para nosotros la mayor bendición, Señor. Porque dice la Escritura que si tú te hubieras quedado en la tumba, Señor, vana sería nuestra fe y que estaríamos todavía muertos en nuestros pecados. Por eso hoy celebramos que Cristo está vivo. Es un Dios que está vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él
Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cantémoslo con el entendimiento. Medite usted en cada letra. Medite en cada frase. Afortunadamente este es un canto que no va muy rápido. Nos da tiempo para meditar, para aprender de parte de Dios. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Él es el árbol de la vida, en él hay un buen fruto. De ese fruto el pueblo se alimenta, en él hay vida eterna. Sus hijos para siempre le servirán, contemplarán su rostro. En sus frentes está su nombre, Jesucristo es su nombre. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Todos los justos con él reinarán, como estrellas brillarán, y la noche no más existirá, y su luz dominará. Oh mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Oh mi Dios, entraré por tus atrios con himnos de loor. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Oh, bendita salvación, invocaré tu nombre de todo corazón. Oh, bendita
vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo, Cristo vivo, Cristo vivo, Cristo es un Dios vivo. Rey de gloria, gracias por haber muerto por nosotros y gracias por haber resucitado por nosotros, porque no tenías necesidad, Señor, de ofrecer tu vida por nosotros, Señor, ni de resucitar al tercer día, conforme a la Escritura. Ahora eres nuestro Rey, has vuelto a estar a la diestra del Padre. Te has ganado el nombre sobre todo nombre, Señor, al vencer a la muerte, resucitando al tercer día. Ha resucitado, ha resucitado, el Rey de gloria, ha resucitado, ha resucitado. Ha resucitado, el Rey de gloria, ha resucitado, precioso Dios, murió por mí, todo su amor derramó en la cruz, resucitó, murió por mí, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, ha resucitado, ha resucitado, el Rey de gloria, ha resucitado, precioso Dios, murió por mí, todo su amor derramó en la cruz,
Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Él ha resucitado y ahora vive en el corazón de cada cristiano por medio del Espíritu Santo. Él vive junto al cristiano y le da poder para vencer y para que sus obras traigan gloria al Padre que lo envió. Nuevamente, muy buenos días a todos y a todas. La semana pasada se hablaba de lo que significaba ser crucificado, porque a veces se ignora, a veces se mira una imagen, un cromo de una persona crucificada, que a veces representa a Cristo, o a veces solo está representando a una persona crucificada. Pero, ¿qué implicaba de fondo? ¿Cuánto se sufría? Solo estuvimos viendo lo que pasó Jesús. Pero la palabra de Dios nos muestra que las cosas fueron más allá y que Jesús murió en la cruz, pero resucitó de entre los muertos. El tema de hoy se llama ¿qué importancia tiene la resurrección en la salvación? Vamos a leer Romanos 4:25. Dice así: el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces, el cual, está hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Frank Morrison fue un abogado británico que vivió entre 1881 y 1950. Él pensaba que la vida de Jesús era una de las más bellas que se hubieran vivido jamás. Pero cuando llegó a la resurrección, Morrison dio por sentado de que alguien por ahí apareció y le agregó como un mito la historia de la resurrección. Y entonces Morrison, admirando a la persona de Jesucristo, a la persona de Jesús de Nazaret, dijo: no es correcto. Este es un gran hombre. Este es un gran ejemplo. ¿Cómo es que va a aparecer alguien por ahí y le va a poner ahí de colita algo que no sucedió? Porque déjeme decirle que el señor Morrison se crió en una familia de ateos. Entonces él era ateo, por decirlo así, de cuna. Pero él no tenía prejuicios. Entonces, al leer la vida de Jesús, él miraba a una persona, a un gran hombre, un gran pensador, un gran maestro, pero vino alguien y se le ocurrió convertirlo en Dios, poniéndole ahí que había resucitado de los muertos. Entonces vino el abogado Morrison y empezó a refutar las evidencias a favor de la resurrección de Jesucristo. Planeaba escribir una narración de los últimos días de Jesús, pero quitándole la resurrección. Sin embargo, cuando aplicó su preparación legal a los hechos, cuando él tomó los hechos documentados de las fuentes de que se dispone,
Cuando él le aplicó el método legal, el método que se aplica en un juzgado para dictaminar, resolver si un asunto es de una forma o de otra, el abogado Morrison llegó a un punto en donde dijo, no, francamente, aplicando el método legal a las evidencias que tenemos, no puedo concluir otra cosa que Jesucristo realmente sí resucitó. Posteriormente, el abogado Morrison escribió esto. Esta es la cautivadora historia de un hombre, es decir, de sí mismo, que se dispuso a probar que la historia de la resurrección de Cristo no era más que una superstición y terminó como uno de los cristianos más convencidos. Aquí podemos ver algo muy especial. El abogado Morrison había estudiado la vida de Jesús y esto lo impresionaba, pero no cambió su vida. Como tal vez nosotros podemos estudiar la vida de Martin Luther King. Una vida también impresionante. El abogado Morrison estudió la vida de Jesús, pero ya, es un gran hombre. Bravo. Aún su muerte en la cruz pudo haber conmovido al abogado. Pero lo que cambió la vida de este hombre fue una cosa, la resurrección de Cristo. Eso cambió su vida. Y fue eso lo que lo llevó a convertirse en cristiano de todo corazón. La vez pasada estuvimos analizando las evidencias técnicas y médicas de la crucifixión de Jesús. La forma tan dolorosa y humillante en que murió. Pero, ¿qué estuviera pasando si Jesús no hubiera resucitado? Si las cosas se hubieran quedado ahí, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería la situación? Si Jesús hubiera padecido tanto y de una manera tan vergonzosa y humillante, pero no hubiera resucitado de entre los muertos. Volvamos a leer Romanos 4:25. Hablando de Jesús dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fíjese que aquí dice que Jesús fue entregado, es decir, fue entregado a la cruz por nuestras transgresiones, nuestros pecados. Y le agrega algo más. Y resucitado para nuestra justificación, para nuestro perdón. Fue entregado a la cruz por nuestros pecados, pero para lograr nuestro perdón, ¿qué pasó? Fue resucitado. Aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos dice que Jesús fue entregado a la cruz por nuestras transgresiones, por causa de nuestros pecados, por cada pecado que hemos cometido, para poder ser la propiciación de estos pecados, es decir, el sacrificio, la paga de estos pecados, porque la justicia de Dios demanda un castigo por el pecado. Entonces Jesús dijo, yo voy a asumir el castigo del pecado. La propiciación del pecado, ahí murió en la cruz. El momento más terrible de la crucifixión, sin duda, cuando Él siente que la presencia del Padre se aparta de Él, porque en ese momento Dios cargaba el pecado de toda la humanidad sobre Él, y dice, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Dolorosos momentos, pero también nos dice que resucitó para nuestra justificación.
de lo que podemos entender que si el Señor Jesús no hubiera resucitado, su obra de salvación no estaría completa. Entonces, debemos preguntarnos, ¿por qué era necesario que resucitara? ¿Por qué la obra se tenía que completar con la resurrección? No solo es un detalle, no solo era una forma de animar a los discípulos, a los 12 apóstoles o los 11 que habían quedado. Bueno, más tarde Matías se incorpora en el lugar que dejó Judas Iscariote, pero no era hasta ahí la resurrección. Darle ánimos a los más cercanos. Miren, aquí estoy, los consuelo, pero hasta ahí, ya. Y ya me voy. Resucité para que, consolarlos a ustedes porque me pude haber ido al Padre, pues directamente. ¿Cuál es el problema? Yo soy Dios. Hubiera regresado a mi lugar, a mi trono alto y sublime. Total, ya di la vida por ustedes, ¿no? No era sino más. La resurrección va más allá. ¿Por qué? Vamos a estudiar algunas razones por las cuales la resurrección es importante para la obra de salvación. No solo la muerte tan tortuosa de Jesús, sino su resurrección. Son un complemento. Primera, al resucitar demostró ser hijo de Dios, Dios mismo, que no fue un gran filósofo como Sócrates, como Gandhi o como Martin Luther King. Es un hombre prácticamente con una vida impecable. Que de Gandhi se han sabido cosas últimamente que le han quitado ese brillo. Pero a Martin Luther King Jr., pues yo no he oído que todavía le hayan dicho algo. O vaya, Sócrates quería liberar a la gente, su pensamiento. Entonces a Sócrates lo vinieron y le dijeron, mire, usted está aquí revolviendo a la juventud, esto y aquí, y lo forzaron a que se bebiera un vaso de veneno a Sócrates. Porque quería liberar a su sociedad de los males que estaba padeciendo mediante sus razonamientos. Pues y a la élite de ese tiempo no le gustó. No, Jesús no se queda de ese tamaño. Jesús va más allá. Leamos en Romanos capítulo 1, versos 3 y 4. Dice, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es decir, ese Hijo de Dios que dice acá, es Jesucristo, es nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad. ¿Por qué? Por la resurrección de entre los muertos. Bueno, y no es que Jesús ya era Dios. Sí, Él siempre fue Dios, Él siempre ha sido Dios, Él siempre ha existido. Pero ¿qué pasa con esto? Con la resurrección de los muertos, se nos confirma sin lugar a duda de que Él es el Hijo de Dios, Dios mismo. Barclay comenta al respecto, si Jesús hubiera vivido una vida maravillosa y hubiera tenido una muerte heroica y eso hubiera sido todo, se le podría incluir entre los grandes hombres y los héroes. Dr. Martin Luther King Jr., por ejemplo. Abraham Lincoln, digamos, que peleó, llevó a la parte norte de Estados Unidos a la guerra, pero ¿qué consecuencia tuvo esta guerra? La liberación de los esclavos del sur. Y bueno, Estados Unidos era una potencia. Lo que pasara ahí iba a influir sobre el estado de la esclavitud en todo el planeta. Bueno,
Jesús podría contarse entre ellos. Pero dice Barclay, pero habría sido sencillamente uno entre muchos. Su naturaleza divina, es decir, el hecho de que Él es Dios, fue garantizada para siempre por el hecho de la resurrección. Todos esos grandes hombres, todos esos grandes estadistas que les dicen, murieron y están muertos. Algunos se conocen los sepulcros, algo otros no. Pero Jesús está vivo. Dicen que en Jerusalén, en tal lugar, está la tumba y ahí construyeron una iglesia, si no me equivoco. ¿Y qué pasa? Es una tumba, pero vacía. Pero si nosotros nos vamos a Washington, D.C., en los monumentos hay enterrados héroes de los Estados Unidos. Y se puede decir, aquí está Abraham Lincoln, aquí está Washington, aquí está fulano, aquí está el otro, aquí está aquí. El mismo Pedro dijo, oigan, el sepulcro del rey David está con nosotros. Ahí está. Pero Jesús no, Jesús resucitó. No fue un héroe, no fue un gran estadista, un gran pensador. Era Dios. Y sus palabras son palabras de Dios. No son buenos consejos. Son órdenes. Órdenes con amor, ¿verdad? Y bueno, todos los que son padres de familia, pues bueno, entienden que es darle órdenes a un hijo al que aman, que no es que le quieren fastidiar la vida, que no es que le quieren arruinar la juventud, que no es que lo quieren así torturar, no. Ustedes saben que si le están dando una orden a un hijo, es por su bien. Y esto se hace bastante palpable cuando llega la adolescencia y los jóvenes quieren agarrar por su lado. Los padres tratan de encauzarlos en lo que los padres piensan que tal vez sea lo mejor para el hijo o la hija. Y ustedes como padres saben que no lo están haciendo por amargarlos, lo están haciendo por cuidarlos. Segunda razón, si Jesús resucitaba, Dios el Padre estaba de acuerdo con todo lo que enseñó y mandó en su nombre. Entonces, el Padre, cuando Él resucita a Jesús, le está diciendo al mundo, oigan, yo estoy de su lado. Porque si este hubiera sido un hombre común y corriente, no resucita. Porque simple y sencillamente va a estar hablando de mi parte cuando yo no lo he enviado. Leamos Gálatas capítulo 1, verso 1. Dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre. Es decir, yo no estoy al servicio de ningún ser humano, dice Pablo, sino por Jesucristo. Bueno. Entonces, si él no está al servicio de hombres, quiere decir que al decir que está al servicio de Jesucristo, Pablo está diciendo, estoy al servicio de Dios. Y por Dios el Padre, por si alguien lo dudaba de que él estaba hablando, de que él era apóstol, es decir, apóstol significa enviado. Es decir, él es enviado por Jesucristo y por Dios el Padre. Ahora, ¿qué de particular nos dice Pablo aquí de Jesús y de Dios el Padre? Bueno, dice, y por Dios el Padre, que le resucitó de los muertos. Dice Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Entonces, Dios el Padre resucita a Cristo, a Jesús de Nazaret, de los muertos. Dio fe de sus promesas de regresar a la vida al tercer día de haber muerto. Dios el Padre estaba respaldando cuando Jesús prometió que sí, que bien era cierto que iba a ser azotado por los gentiles, torturado, muerto, pero decía Jesús, al tercer día
resucitará. Y él lo decía, y él lo decía, y él lo decía. Vamos a ver, Mateo 12, 39 y 40. Esto se lo dice a los fariseos. Él respondió y dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Bueno, y empieza en el siguiente versículo a decir qué es la señal de Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces esto se lo está diciendo a los fariseos. ¿Qué les está diciendo? Miren, Jonás se lo tragó un pez y estuvo ahí. Prácticamente estuvo muerto. 3 días y 3 noches. Entonces yo voy a estar en el corazón de la tierra. Yo voy a morir. Pero al tercer día voy a resucitar. No, pero eso no está claro ahí. Tal vez no nos parezca claro, pero a los fariseos les quedó claro. Por eso fue que le fueron a pedir a Pilato una guardia. Y le dijeron: asegúrese el sepulcro hasta por lo menos el tercer día. No, fariseos lo tenían claro. Él prometió resucitar al tercer día. Señor gobernador romano, queremos que usted ponga militares ahí para que sus discípulos no lo puedan ir a sacar. Por lo menos hasta el tercer día. Ya en adelante, pues, ya la promesa no se cumplió. Simple. Los fariseos entendían que Jesús prometió resucitar al tercer día. Veamos ahora qué pasó con sus discípulos. Mateo 26, 31 y 32. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. ¿Cuál es el contexto de este versículo? Ellos estaban caminando hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús iba hablando con ellos la noche antes de ser crucificado y les está diciendo: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Es decir, todos van a dejarme, a negarme, a esconderse y cosas parecidas. Porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Y fíjense lo que les dice a continuación. Versículo 32. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Mire que tranquilamente Jesús les está diciendo: oigan, voy a resucitar. Miren, ustedes se van a dar a la fuga cuando miren que los romanos me llevan, cuando miren que los romanos me torturan, cuando miran que los romanos me matan. Pero yo voy a resucitar y lo veo en Galilea. Oiga, ¿usted se atrevería a decirle a alguien por ahí: mira, fíjate que voy a ir a tal lado y yo sé que me van a matar? Sin duda, porque todos son enemigos míos ahí. Pero no te preocupes que la otra semana vuelvo porque voy a resucitar. ¿Alguno de ustedes podría hacer eso? No, obviamente que no. Tal vez si ya está mal de la cabeza, sí lo podría hacer, pero no lo va a hacer. Entonces, ¿cómo es que Jesús tan tranquilamente viene y le dice a los discípulos: oigan, fíjense que los romanos me van a arrestar, van a torturar, me van a matar, pero tranquilos, al tercer día voy a resucitar y los veo en Galilea? Oiga, y si este hombre, Jesús de Nazaret, por la sabiduría con que hablaba, impresionó al abogado Morrison, tanto así que lo sacó de su ateísmo y lo puso a profundizar en estos temas de religión, digamos así. Si esta sabiduría de Jesús ha impresionado a mucha gente, incluyendo a muchos de sus detractores, porque tiene dichos sabios, enseñanzas sabias,
¿Cómo es entonces que se les zafó un tornillo de repente y les dicen, oigan muchachos, me van a matar, pero los veo en 3 días en Galilea? ¿Cómo que te van a matar, Señor, y en 3 días te vemos en Galilea? Si es que voy a resucitar, muchacho, ¿no te lo he dicho varias veces? Voy a resucitar. Entonces allá te veo. Tranquilo. Se los dijo a sus enemigos, se los dijo a sus amigos. Voy a resucitar. Entonces, si hubiera sido solo un hombre común y cualquiera, no hubiera podido cumplir estas promesas que él hizo a amigos y a enemigos. No hubiera podido. Pero como sí lo hizo, ¿qué pasa? Dios el Padre, como nos dice el apóstol Pablo, está certificando, este hombre no está mintiendo, realmente es mi hijo. No está mintiendo, está cumpliendo mi voluntad. Por lo tanto, yo lo levanto de los muertos, como él prometió. Yo respaldo sus palabras. Adam Clarke comenta, por su resurrección de entre los muertos, prueba irrefutable de su pureza, inocencia y aprobación divina. Es decir, él era puro, inocente, era Dios, y además un Dios santo, que no conoció pecado. Es decir, no es que Jesús no sabía lo que era pecado, él miraba a la gente pecar a su alrededor. Es decir, él nunca hizo pecado. Por tanto, por eso él era puro y era inocente. Y también recibe ¿qué? La aprobación divina. ¿Con qué? Con el hecho de haber resucitado. Si hubiera sido un malhechor, como pretendían los judíos, nos dice Adam Clarke, el poder milagroso de Dios no se habría ejercido para resucitar su cuerpo de entre los muertos. Siguiente razón. Al resucitar, no solo prueba que es hijo de Dios, prueba que podemos confiar en él. Primera de Pedro 1:3. Y luego, versículo 21, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Versículo 21. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Mediante quién? Mediante Jesús, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Miren, la resurrección que hace es básica para que tengamos fe y esperanza en Dios. La resurrección no es un detalle. El apóstol Pedro, al igual que Pablo, asegura que el Padre resucitó a Jesús y que por la resurrección nos ha bendecido con una esperanza viva. Viva, ¿por qué? Porque tenemos una relación con un Dios vivo. No estamos esperando algo así como que el giro de la tierra, por lo tanto, y entonces se producirán los vientos alisios y va a llegar la temporada de lluvia y vamos a poder sembrar. Vamos a poder sembrar y entonces vamos a poder tener comida. Bueno, eso es un hecho natural. La gente está confiando en un hecho natural que se repite, por eso siente cierta confianza en ese hecho natural. O podemos tener la confianza de que el sol sale todas las mañanas, porque la tierra gira y entonces hay un periodo de sombra y un periodo de luz, etcétera, etcétera. Esos son hechos naturales. Pero nosotros tenemos una esperanza, una certeza viva en Dios,
una comunión con Dios. Comunión, amistad. Óigame, y más que amistad, porque Jesús después de resucitar, habla con las mujeres, con María Magdalena, y le dice, ve y dile a mis hermanos. Antes de ser crucificado les había dicho, ya no los llamaré siervos, sino que los llamaré amigos, porque los siervos no saben lo que hace su Señor. Pero después de que resucitó, no los llamó amigos, les dijo hermanos, ya les dice familia. Y si bien es cierto, habrá gente que tenga unos familiares que mejor no los tuviera. Cuando tenemos una familia normal, una familia que se ama, sabemos que eso va más allá de los vínculos de amistad. Cuando una familia se ama, eso va más allá de los vínculos de amistad, es más profundo, es más arraigado. Lo siente en los huesos su hermano, su hermana, sus tíos, sus padres, etcétera, etcétera. Jesús les dice, hermanos, ve y dile a mis hermanos. Entonces, esta relación viva con un hombre que caminó sobre este mundo, sobre este planeta, hace 2000 años. No podemos tener esa relación con Confucio, por ejemplo. No podemos tener esa relación con Buda. Buda murió. No podemos tener esa relación con Sócrates, con Platón, para que nos aconsejen y nos guíen según su sabiduría. Pero con Jesús sí, porque es Dios. Y esa relación la podemos tener por un detalle. Jesús resucitó de los muertos. Fíjese, sufrió, sí, grandemente, pero la resurrección nos prueba que no fue cualquiera el que resucitó. Vaya, madres de familia, ¿qué estaría usted dispuesta a hacer por un hijo? Si fueran a crucificar a uno de sus hijos y le dijeran, señora, le damos la oportunidad de crucificarla a usted, así como enseñó el doctor Luis la semana pasada, en vez de crucificar a su hijo, ¿cuántas aceptarían el trato? Bueno, pero Dios muestra su amor, que siendo nosotros pecadores, enemigos suyos, Él murió por nosotros y además de eso, resucitó. Y resucita para darnos esa confianza. No es un cualquiera el que murió por nosotros, por muy noble que sea. No fue mi mamá. Y mi mamá me puede querer mucho y podría estar dispuesta a hacer ese sacrificio por mí, pero yo soy su hijo. Pero no lo va a hacer por los reos de la penitenciaría. Seguro que no. No lo va a hacer por mi mejor amigo tampoco. Tal vez tampoco lo pueda hacer por mi esposa. No, por mí tal vez, por mi hermana, por mi hermano. Pero ya por otra gente. Señora, le damos el chance de que usted sea crucificada en lugar de su esposo. No, él es valiente, no se preocupe. Dele, proceda. Pero por un hijo la cosa es distinta. Así es la realidad. Dios nos dio esa esperanza viva mediante la muerte de Jesús. Pero mi mamá pudiera hacer algo parecido por mí. Pero Jesús no es mi mamá. Jesús es Dios. Un Dios santo contra el cual yo pequé, al cual yo ofendí, y cuya gravedad de la ofensa es tal que se paga con un infierno de fuego eterno. Si usted todavía tiene dudas de qué tan malo es el pecado, bueno, fíjese que el castigo que toca por el pecado, el infierno.
No, pero es que al infierno van a ir los narcotraficantes, estos, los otros, aquí, esos, los genocidas. No, 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 no. Adán y Eva fueron sacados del Edén por un pecado. Uno. Y el libro de Santiago dice que el que peca, que el que ofende la ley en un punto se hace culpable de todos. Ya hemos platicado acá de que eso es porque con el mismo corazón con que se hace un pecado, se hacen los otros. El problema es que ya la gente es egoísta y hace lo que quiere, sea bueno, sea malo. Según le convenga, según le complazca, hace lo bueno o hace lo malo. Simple. Egoísmo puro. Entonces no le importa lo que Dios piense, no le importa lo que fulano piense, no le importa lo que aquella persona piense, no importa cómo va a afectar a X o Y cantidad de personas. A veces ni siquiera les importa ya su vida, llegan a amar tanto el pecado que, por ejemplo, fíjense ustedes en la gente que anda tirada ahí, los alcohólicos que andan tirados en las calles, los drogadictos. Oigan, esa gente ama más su pecado que a sí mismos. Solo fíjense cómo andan tirados en la calle. Y tal vez son personas que tenían casa, tenían familia. ¿Cómo es que acaban ahí? Bueno, tienen que llegar a amar tanto su pecado que hasta su propia vida le sacrifican. Ahora, siguiente razón. Si Jesús no hubiera resucitado, vana, inútil es nuestra fe al confiar en un mentiroso que está muerto. Vamos a leer 1 Corintios 15, versos 14 y 17. Dice el verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. ¿Cuál es el contexto? Pablo se encuentra en la iglesia de Corintio gente que está cuestionando el hecho de que Jesús realmente resucitó de los muertos. Entonces Pablo los enfrenta y les dice, bueno, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Verso 17, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Bueno, si vuestra fe es vana, noticia, aún estáis en vuestros pecados, aún estáis perdidos. Aún están ustedes bajo la ira de Dios. Si Cristo no resucitó, todavía están bajo la ira de Dios. William MacDonald comenta, si no resucitó, entonces en tal caso era un impostor o estaba hundido en el error. No sería digno de confianza. Si no resucitó de los muertos, entonces no habría modo de saber que su muerte había tenido ningún sentido, mayor valor que la de cualquier otra persona. Lo que estábamos diciendo antes. Gente noble que puede morir. Dice incluso la Escritura, alguno puede osar morir por el bueno. Algunos. Y por el bueno, por Dios. Puede decir que alguna persona se atreviera, aún con todo su egoísmo, en un arranque, dar la vida por Dios, digamos. Pero lo que hizo Jesús fue dar su vida por los malos y por todos. Ajá, pero ¿qué significado tiene eso si hubiera sido cualquier persona? Bravo, qué noble, qué persona tan buena, qué persona tan tierna. Y ya, pero no es Dios, es que midamos quién es el que lo hizo. Bueno, ¿y cómo podemos saber qué de particular tenía Jesús? Como para que valga más su muerte que la de un estadista. Bueno, eso, que resucitó. No es cualquier persona la que resucitó, es Dios.
Entonces, a lo que vimos el domingo pasado, de cómo Dios hecho hombre murió humillado, torturado por nuestro perdón, sumémosle esta otra parte. Ese hombre que murió así, también era Dios. ¿Y cuál es la prueba? Resucitó de entre los muertos. Ajá, y a ser Dios y estar vivo, entonces Él se está fijando quién corresponde ese amor y quién no lo corresponde. Como muchas veces ha dicho el hermano Luis, la deuda de amor solo con amor se paga. Y por algo dijo el apóstol Pablo, anatema sea, es decir, maldito sea el que no ame a Cristo. Y es que si lo vemos es que es lo justo. Su resurrección, otra vez, disculpe, tal vez ya lo estoy cansando, pero permítame hacer este énfasis. La resurrección nos demuestra que Jesús, Dios, era Dios, es Dios, o en ese momento de la historia, hace más o menos 2020 años, 2022 años. Ese hombre que murió crucificado era Dios, Dios hecho hombre. Dice Dios está vivo y ahí nos observa. Él ha hecho todo lo posible por traer a nosotros el conocimiento de la verdad del Evangelio. Ajá. Y que se vaya a menospreciar ese amor. Óigame, a Dios le duele, pero apartando ese hecho, también es cierto que es una acción de lo más injusta despreciar a Dios. Y que apartando el hecho de que a Dios le duele, es una cosa terriblemente injusta rechazar ese amor. Y si es terriblemente injusta, entonces merece castigo. Apartemos el hecho de que a Dios le duele. El solo despreciar ese amor tan grande merece un castigo tremendo. Aunque a Dios no le doliera. Vamos a suponer que a Dios no le doliera. Pero lo que Dios hizo es tan grande que no se va a quedar así aquella persona que menosprecie ese amor. Ahora, si el Señor no hubiera resucitado, hermanos, si Jesús no hubiera resucitado, todos los que hemos puesto la fe en Él, nunca hubiéramos sido perdonados. Imagínense, seguiríamos perdidos. ¿Se acuerdan la angustia que pasamos? ¿Se acuerdan de esa crisis de conversión que tuvimos? Aquel dolor por haber pecado contra Dios. Ajá, y si Cristo no hubiera resucitado, todo eso sería en balde. Y a todos los que están buscando el perdón en Cristo Jesús, pues estarían perdiendo el tiempo. ¿Qué hacemos sentados aquí si Cristo no resucitó? El apóstol Pablo, hablando de esto, en 1 Corintios 15 dijo, comamos y bebamos, mañana moriremos, dijo. Y si usted busca en el Antiguo Testamento, en el profeta Isaías, ¿quién usó esa frase? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Era un grupo de personas que estaban menospreciando el llamado de Dios al arrepentimiento y a la conversión. ¿Y saben qué les dijo Dios ahí en Isaías? Que no los iba a perdonar. Así. Usted lo puede buscar en el profeta Isaías. Entonces, si Pablo dice, oigan, si los muertos no resucitan y Cristo no resucitó, porque los muertos no resucitan, comamos y bebamos, mañana moriremos, hagamos lo que nos dé la gana. De ese tamaño, ¿se imagina Pablo diciendo semejante cosa? Bueno, así es. Esa es la importancia del hecho de que Cristo ha resucitado.
Porque si solo era un hombre ahí, ¿para qué confiar y predicar algo que es falso? Predicado por un mentiroso. Y un grupo de cómplices que se fueron a sacar el cadáver ahí para mentirle al mundo. No, Él resucitó. Y eso nos lleva a la siguiente razón por la cual la resurrección es muy importante para la salvación. Todos los que han muerto en Cristo se hubieran perdido eternamente si Él no hubiera resucitado. Primera de Corintios 15, 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Según A.T. Robertson, que es especialista en el idioma griego en el que está escrito la mayor parte de los pergaminos que nos quedan, de los pergaminos más antiguos que tenemos del Nuevo Testamento. Este estudioso dice que cuando ahí dice perecieron, se podría traducir destruidos, entregados a eterna miseria. Oiga bien, como dice Robertson, ya el significado ahí más exacto de la palabra en el idioma en que originalmente se escribió el Nuevo Testamento sería entregado a miseria eterna. ¿Y eso qué es? El infierno. Y ahí estuvo el cristiano devoto, y ahí estuvo el cristiano consagrado, ahí estuvo la hermanita siempre sirviendo, siempre amando, pero como Cristo nunca resucitó de los muertos, el día en que se murió, de todas formas se fue al infierno. De ese tamaño. Dese cuenta usted que el Evangelio viene de Dios, que es divino. Fíjese cómo la resurrección también afecta a eso. La prueba, bueno, de que el Evangelio tiene un origen de parte de Dios, no es filosofía. No es algún tipo de disciplina así extraña que surgió en algún tipo de gente extraña en el tiempo antiguo, ya hace 2000 años, y que hay que vivir ahí sin pecado y que hay que arrepentirse, que no sé qué. No, tiene un origen divino. Toda esa disciplina sería inútil si Cristo no se hubiera levantado de los muertos. Porque nadie se puede salvar por obras. Pero viene un cristiano que se ha convertido a Dios y porque ama a Dios, hace buenas obras, porque lo ama. Vamos a ver, usted con su familia, con sus hijos, otra vez, padres de familia, ¿ustedes hacen buenas obras o malas obras? O como dijo Jesús una vez, ¿quién de ustedes si su hijo le pide un pez le va a dar un alacrán? O si le pide un pan le va a dar una piedra. Y si ustedes son malos y les pueden dar cosas buenas a sus hijos, ¿qué no va a dar el Padre Celestial? Bueno, entonces Jesús nos da vida eterna. Pero si Jesús no hubiera resucitado, por más bien que nos portáramos, estamos confiando en la nada. ¿Y cuál sería nuestro destino? Perdernos como la demás gente. Siguiente razón, los cristianos no seríamos hijos de Dios, sino falsos siervos, sus enemigos. Primera de Corintios 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó. Entonces Pablo está razonando aquí. Si no hubiera resurrección, dice, nosotros seríamos hallados falsos testigos de Dios. Es decir, gente que está contra Dios. Porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo,
al cual no resucitó. Entonces, ¿qué está diciendo Pablo acá? Oiga, si no hubiera resurrección y Cristo no hubiera resucitado, a nosotros que hemos estado diciendo que Cristo resucitó, sencillamente seríamos encontrados enemigos de Dios. Seríamos sus enemigos. Y para mostrar qué opina Dios de aquella gente que anda hablando en su nombre sin que Él los ha mandado, vamos a leer Ezequiel 13:8. Fíjese. Esto es lo que piensa Dios de todos esos que andan profetizando cosas de sus propias cabezas. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto vosotros habéis hablado vanidad, es decir, cosa hueca, sin sentido, puro humo, pura tontería, y habéis visto mentira, es decir, hay gente que dice, ay, es que tuve visión, dice que tuve visión. No, dice Dios, ustedes lo que vieron fue mentira. Por tanto, he aquí yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Yo estoy contra vosotros, que andáis diciendo que yo dije esto, que yo dije el otro, que yo dije aquí, que yo dije allá. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Se lo recuerdo. Horrenda cosa. Imagínese algo que le pueda pasar. Horrenda cosa. Es un cáncer ahí. Una enfermedad degenerativa. Que poco a poco usted va mermando y se va consumiendo. Y usted va viendo cómo su vida se le hace chiquita, por decirlo así. Se le consume. Porque Dios está en su contra. Bueno, temible es Dios. Entonces dice Pablo, pues si nosotros testificamos de que Cristo resucitó de los muertos y no fuera cierto, Dios nos va a tener por enemigos. Imagínense, enemigos, y encima soportando persecución, soportando martirio, viviendo en santidad. Y esto nos lleva a la siguiente razón de por qué es importante la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, mire, la misma Biblia dice que los cristianos seríamos las personas más dignas de lástima en este mundo. La misma Biblia lo dice. Leámoslo, 1 Corintios 15:19. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿por qué? Porque como no hay resurrección, ¿verdad? Somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Como no hay resurrección y Cristo no es ningún Dios, sino que era un filósofo, dice Pablo, miren, nosotros somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pobre banda de loquitos. Mírenlos cómo sufren, mírenlos cómo se niegan, mírenlos cómo los persiguen. ¿Y a cambio de qué? De un tipo que dijo que iba a resucitar de los muertos y no lo hizo. No lo hizo. Y mírelo, perdió su propiedad. Porque cuando descubrieron que era cristiano, las autoridades de la ciudad, conforme a ley, le hicieron confiscación de todos sus bienes. Mírelo, mire ese joven, se convirtió en cristiano, sus padres lo echaron a la calle, solo tiene la ropa que anda puesta, por alguien que nunca resucitó. ¿Se acuerda de la señora, aquella que vivía en la esquina? Sí. Bueno, ¿se acuerda que ella era cristiana y los hijos también? Sí. Bueno. Pues la juzgaron a ella por ser cristiana, a ella y a los hijos. Y pues, como el juez era bien sádico, fue agarrando a los hijos y los fue matando cruelmente. Al primero y le dijo, señora, reniegue de Cristo. No lo hizo. Bueno, siguiente hijo. Lo hicieron, lo mataron torturado enfrente de la señora. Y le dijeron, bueno señora, ya van muertos 2, queda 1. Reniegue de Cristo. No lo hizo. Bueno, vamos a liquidar al último.
Ya después de que lo liquidaron, pues el juez trató su última carta y dijo, bueno, señora, si usted no reniega de Cristo, hoy la quemo viva. Y entonces, ¿qué va a hacer? Y no renegó de Cristo la señora y la quemaron viva. ¿Y saben qué? Por alguien que nunca resucitó, por un ser humano cualquiera. Por un filósofo ahí de que andaba diciendo que había que vivir sin pecar. Y que al cabo, ¿qué importa si los muertos no resucitan? ¿Qué importa que vivamos de otra manera que no sea la que Cristo dijo? ¿Qué importa? ¿Qué importa? Los muertos no resucitan. Él no resucitó para empezar. Si Él hubiera sido Dios, el primero que tenía que haber resucitado. Esa es la lógica de esto. Por eso es que es importante la resurrección. Parece un detallito y se habla rápido, pero es importantísimo porque es la prueba de que el que murió en la cruz, torturado, como lo vimos la semana pasada, no era un buen hombre, era Dios, Dios hecho hombre, Dios mismo. Dios 3 veces santo. Óigame bien lo que le digo, no estoy hablando de poder, estoy hablando de santidad, de su pureza, de cómo es Él. Óigame, si nosotros cuando vemos que le pasa algo a una persona noble, nos sentimos afectados. Vaya, ¿qué más noble que un niño de unos 4 o 5 años? Hay un niño lindo ahí, feliz, sonriente y todo. Y que venga un drogadicto en su vehículo a 1000 por hora, pierde el control del vehículo, se suba a la acera y se lleve al niño. ¿Verdad que nos indigna? Solo imaginar un caso así. Bueno, entonces nosotros, si estas cosas nos indignan, tenemos que apreciar que no es cualquiera el que murió por nosotros. Es Dios 3 veces santo. 3 veces santo. Con más pureza de la que ese niño tuvo, de que ese niño que murió tuvo. Porque siendo Dios como es, con su poder, con su sabiduría, oigan, qué bonito que sea un Dios 3 veces santo. ¿Se imaginan que Jehová, Dios de los ejércitos, fuera como Zeus? No sé si algunos han conocido algunas de las historias de los dioses griegos. Oiga, esos dioses griegos eran corrompidos, crueles, abusivos. Pero nuestro Dios no es así, 3 veces santo. Y teniendo todo ese poder y toda esa ciencia, todo ese conocimiento. Y Él es santo. Y ese Dios puro murió y resucitó por nosotros. La resurrección de Jesús es la prueba de Dios. Es una prueba que Dios nos está dando a nosotros, de que Jesús era realmente su Hijo. Jesús pudo haber sido considerado un filósofo, un revolucionario, un luchador social, como Mahatma Gandhi, Martin Luther King y otros. Gente que por medios pacíficos quiso cambiar su sociedad. Pero el hecho de que Él resucitó de los muertos lo hace diferente. Es el testimonio de que Jesús es realmente el Mesías, el Hijo del bendito, Dios mismo. Y todos, cristianos y no cristianos, tenemos una esperanza viva, porque Cristo está vivo, no es un personaje histórico que se murió y se quedó en el pasado, está vivo. Por tanto,
las personas que aún no se convierten a Él, conviértanse a Él en arrepentimiento y fe en Jesús. ¿Qué espera? Mire el amor de Dios en la prédica de la semana pasada. Ahora mire su grandeza en la resurrección. Mataron a Jesús, yo lo regreso. Yo soy Dios, dijo el Padre. Yo tengo el poder para regresarlo a la vida. Incluso Jesús dijo, yo tengo poder para volver a tomar mi vida. Si el Padre no lo hacía, Él también podía hacerlo. También Él podía volver de los muertos por sí solo. Amor y su grandeza. ¿Cómo va a menospreciar usted este amor? Y los que ya nos hemos arrepentido y convertido a Él, hermanos, ¿cómo vamos? Como dicen el libro de los Hebreos, ¿cómo vamos a descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a descuidar una salvación tan grande que nosotros ya experimentamos? Que nosotros ya, por decirlo así, lo sentimos en carne propia. Porque ustedes saben que a veces queremos explicarle algo a otras personas y no podemos porque sencillamente son cosas que se tienen que vivir. Y las vivimos porque tenemos comunión con Dios. Y esas cosas maravillosas que nos han pasado, más todo lo que Jesús hizo para rescatarnos, ¿cómo lo vamos a echar a un lado? No podemos. Entonces consagrémonos a Él al 100%. Perseveremos en oración y en ruegos, así como Jesús nos enseña en el libro de los Hebreos, para que podamos un día estar con Jesús para siempre. Demos gracias a Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos por tu palabra, Señor. Padre, porque nos muestras tu amor, Señor. Pero también nos muestras quién eres tú, Señor. Y por tanto, ¿quién es el que nos ama? Y por tanto, ¿cuánto vale tu amor, Señor? Invaluable, Señor. Y por tanto, un amor que no es justo por ningún punto que menospreciemos, Señor. Gracias, Señor, por procurar nuestra salvación, Señor, de todas aquellas personas que todavía no se han rendido a ti, Señor, pero también, Señor, de preservar en salvación, Señor, a todos aquellos que ya se han convertido a ti, que te han amado, Señor, para que lleguen hasta el final, para que perseveren hasta el final. Te glorificamos, Señor, y te damos muchas gracias. Y te pedimos, Señor, que nos bendigas con tu palabra, en el nombre santo de Jesucristo. Amén.